Hola, ¿hay alguien ahí? Vamos a maquillarnos rápidamente porque tengo que ir por mi crío. Hola Teresa, ¿cómo estáis? Gracias, Clau. Hola Dani. Sí, va a ser rápido porque ya tengo que ir por Milan. Me voy a poner el primer, ya adelanté con una ceja y me voy a poner el primer en lo que hago la otra para que se vaya absorbiendo. El primer es la prebase antes de cualquier maquillaje, para que te dure más y para que te ayude a preparar la piel y, y te cubra todos te resane de alguna manera tu piel. Para esto utilizas casi nada. Muy bien. Vene, Teresa, vene. Todo lo que voy a usar es unique. Les voy a ir diciendo poco a poco qué es lo que estoy usando. Para la ceja estoy utilizando una sombra en crema. El color es Faithful y la verdad que queda muy padre porque no necesitas mucho y te ayuda a que te quede la ceja más o menos natural. La verdad que este color me encantó. Las sombras en crema son obviamente muy cremositas. Hola Lau. Y si se fijan, nada más le di una pasadita y ya cubrí toda mi ceja. Que ahorita estas están en la promoción del mes junto con un splash. Y, y el pincel. Estos tres están en solo 922 pesos, por si quieren aprovechar. Siempre para la recomendación, cuando se estén maquillando, tener un espejo en donde se estén viendo de cerca y otro donde se estén viendo de lejos, porque la mayoría de la gente nos va a ver de lejos y en esto nos va ayudando a ir haciendo el equilibrio en nuestro rostro, sobre todo con la ceja, que es la que encuadra la cara. Y cualquier duda que tengan, ahí me van preguntando, ¿sale? Me voy a rizar mis super pestañas, que las tengo de aguacero. ¿Sí me ven bien? Es que estoy aquí en un lugar y la luz no me ayuda mucho.
Con esta misma sombra me voy a hacer como un smokey muy tenue. Y con el pincel especial para cremas, para sombra en crema, porque es un pincel de cerda sintética. Esto nos ayuda a que la sombra vaya resbalando. Como les dije, esto va a ser muy rápido porque ya casi es hora que mi hijo salga de la escuela. Con la paleta 1 voy a agarrar para el área de luz. Voy a usar esta mezclada con la más clarita porque no, como es de día, no necesito brillos. Sí, con la misma brocha Nayeli voy difuminando la cremita y te hace como un efecto de degradado. Y aquí voy a poner el área de luz antes de continuar con el ojo. Y este se coloca en el arco de la ceja y en el lagrimal. Y ya que depositas el color en el arco, difuminas de un lado y al otro para que la mayor concentración de color te quede en el arco. Y con una brocha de barrilito, esta te va a ayudar a difuminar mejor. Voy a usar este tono, cafecito más oscuro, para dar como el color de transición.
Esto va a ser en forma circular para que se vaya difuminando y no te quede como una marca. Con un lápiz negro me voy a delinear la línea de agua superior e inferior. Y con un barrilito más compacto me voy a difuminar esta zona para dar como profundidad al ojo. Todo lo que estoy utilizando es Younique. Hola Cari, ¿cómo estás? Ahora con el super. Gracias chicas por compartir. Si les gusta, me ayudan a compartir, por favor. Para que más chicas se enteren de Younique. Ahora voy a aplicar el rímel. Voy a aplicar primeramente el gel. El rímel son 2 tubitos y primero me voy a aplicar el gel. Y segundo paso, las fibras. Las fibras son, no sé si alcanzan a ver, son micro pelucitas que se van adhiriendo con el gel, se van adhiriendo a tu pestaña y eso te da el efecto de mayor volumen y alargado de pestañas. Si se fijan, yo no tengo nada
de pestañas y esto me ayuda bastante. Para sellar siempre vamos a tardar un ratito más para que se seque el gel y no jalar las fibras y volverlas a meter al tubo del gel. Ahora lo que estoy haciendo son sellando las fibras. Ahorita nada más me voy a dar un paso. Pero pueden aplicar 2 o 3 o los pasos que quieran y ya les quedan súper pestañonas. El siguiente paso va a ser la base. Voy a usar maquillaje líquido. Ahorita estoy usando un tono satín. Y lo mezclo con un poquito de BB cream porque mi piel es en la zona T es grasosa y en el resto de la cara es muy seca y esto es como una cremita humectante con color y mezclo unas gotitas de mi maquillaje líquido con un poquito de BB cream. Utilizo esta brocha que es la brocha especial para el maquillaje líquido. ¿Y por qué es especial? Porque las cerdas son sintéticas y te ayuda a tener una distribución más homogénea del maquillaje sin que se te quede en todo en la brocha. Y ya distribuyo en movimientos circulares, voy jalando de abajo hacia arriba. Que me encanta este maquillaje que te queda un tono, un acabado mate y no te queda nada brilloso, aun cuando estoy usando la cremita. Cualquier duda que tengan o quieren adquirir productos, por favor,
Todo lo que estoy usando es Unique. Si tienen alguna duda sobre el producto, cómo lo consiguen y todo, nada más me mandan un mensajito y yo los puedo orientar. Sobre todo ahora que es 14 de febrero para esos novios que no compraron nada, esto sería un excelente regalo. Sí, Marta, es muy buen regalo. Hola, Clau. Gracias, Claudia, por compartir. Gracias a todos los que están compartiendo. Y ahora voy a usar el corrector. Utilizo casi nada. Lo aplico en forma de triángulo. Yo utilizo un corrector más claro al tono de mi piel para que me ayude a dar luz. Y cuando utilizas maquillaje, correctores o lo que quieras con un tono más claro a tu piel, esto te ayuda, los tonos claros te ayudan a dar volumen. Por lo tanto, para todos los que ya tenemos de aquí hundido, el darle luz en esta parte del rostro te ayuda a reflejar juventud. ¿Que no ven que ya me quedé bien joven? Déjanos que, Claudia, no te entendí. Sí, pero me quiero ver más joven, Marta. ¿Qué tono de labial? No sé si usar una tinta, que es el Sugar Pusher, o un rojo. Voy a usar un poquito de contour. Sí, ¿verdad? Un rojo muy ad hoc.
Y este lo voy a sellar con un Beach Bronze. Es un bronzer súper práctico para sellar el contour. Y ya como final voy a sellar con un polvo. Ay, Steffi, gracias. Pues tú no te quedas atrás, ¿eh? Feliz día, nena. El polvo es nada más para sellar. Y esto lo hago a toquecitos. Y nada más me queda el rubor y los labios. Estoy usando un tono Swift, que es como muy combinable para todo tipo de piel. Y como es 14 de febrero, vamos a ponernos el splash rojo. Gracias, Marta. Sí, la verdad que es muy práctico. Lo puedes usar para pintarte los labios, pero también para delinearte el ojo. Luego les voy a hacer un delineado de ojo con splash. Sí, fue lo que les comenté, que utilicé la sombra en crema, splash, y ahorita estoy usando el splash y el pincel, y es lo que está en la oferta del mes, para que chicas aprovechen. Saludos a Steffi. Sí, trataré de estar más, hacerlos más seguido, Nayeli. Es promesa. Es el sizzling del splash, el rojo. Junen. Chicas, pues muchas gracias a todas las que estuvieron aquí presentes. Cualquier duda, nada más es cuestión que me manden un mensajito y ya yo les ayudo ya sea a elegir tono o si les interesa la parte del negocio,
La verdad que todas compramos maquillaje siempre y que nos ayuden a tener descuentos y aparte nos paguen por comprar este maquillaje, pues está genial. Así que muchas gracias a todas las que estuvieron. Gracias, Marta. Un beso a todas. Bye, Adriana.